B2B Sales Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de podcasts. En esta ocasión vamos a hablar de empatía y vamos a hacerlo con una persona que sabe mucho de coaching, que es María del Mar Hidalgo de Cisneros. Hola María del Mar, Hola. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor tenerte, la verdad, porque tú eres fundadora y CEO de Adra Coach y además eres Master Certified Coach. Sí. O sea, que sabes mucho de lo que vamos a hablar. Bueno, sé y sigo aprendiendo. Me encanta porque además contigo, sepáis, vamos a trabajar una serie de podcasts donde vamos a hablar de empatía, vamos a hablar del error, vamos a hablar de la gestión emocional. Sí. Si te parece, vamos a empezar este primer capítulo con el tema de la empatía. Seguro que muchas personas de las que nos están escuchando ahora han oído hablar un poco de conceptos sobre empatía, hay que trabajar la empatía, hay que ser empático, pero realmente, desde tu experiencia y conocimiento, ¿cómo nos puedes definir la empatía, Mar? Bueno, a mí me encanta que me hagas esa pregunta porque yo también muchas veces me planteé y dije, vale, qué bien, empatía, pero ¿cómo se es empático, no? Correcto. Y yo creo, quizás para empezar, decir que, vale, yo me puedo considerar muy empático, pero si la otra persona con la que yo estoy comunicando no lo siente así, pues entonces no hay empatía. Con lo cual, lo primero es hacerse la pregunta, ¿qué es empatía? ¿Y cómo puedo yo demostrar al otro que soy empático? Sí. Entonces, a mí me gustó, a lo largo de mi experiencia, de mis años también liderando equipos y luego como coach, ¿no? Plantearme decir, bueno, ¿cómo puedo definir esto? Y a mí me parece que hay una definición muy amplia, que os invito a todos los oyentes a ir paso a paso conmigo en esta definición, valorando cómo voy yo con esta definición, para saber cuán cerca están de ser ese empático que yo considero que demuestra al otro que de verdad estoy siendo empático. No sé si me he liado con la palabra empático, pero bueno, espero que quede claro. Entonces, la definición de empatía para mí tiene tres partes. Yo soy empático primero cuando escucho y estoy presente, ¿no? Si yo ahora mismo estuviese pensando en lo que voy a hacer después, pues no estaría contigo. Es decir, estar presente, eso nos pasa con mucho. todos los sentidos, aquí y ahora, ¿no? Entonces, la mente siempre se va a ir hacia adelante o hacia atrás, es como la tendencia natural. Entonces, la empatía es querer estar aquí contigo y escucharte. Esa es la primera parte, estoy presente. La segunda parte, me parece interesante, es no solo escuchar lo que me estás diciendo, sino trabajar lo que yo llamo la mirada profunda, más allá, ¿no? Es decir, imagínate que te encuentras con un policía y te mira con mala cara y te dice, ¡para! ¿No? Entonces yo estoy entrando un poco al trapo de lo que estoy viendo, pero no estoy viendo más allá. ¿Y más allá qué es mirar? Es decir, esta persona me quiere proteger, esta persona quiere que se le respete. Es decir, no entro al trapo solo de lo que veo, sino veo qué puede estar sintiendo, necesitando esta persona al actuar así. Mirada profunda. Es decir, escucho más allá de lo que veo y busco esa intención positiva. Esa es la segunda parte. Tercera parte, gestiono mis juicios. Porque si yo te escucho a ti y ya te he puesto una etiqueta, bueno, con Rosana, imposible. Pues es que va a ser muy difícil que tú sientas, ¿no? que yo te estoy escuchando, que estoy empatizando. Entonces, gestionar mis juicios. Me van a venir, pero yo sugiero siempre ponerlos un poco al lado, cuestionarlos, porque además los juicios hablan de mí, no hablan del otro, y van a condicionar mi escucha. Entonces, si no hay escucha, no hay empatía. Tercero es cuando yo escucho a alguien y quiero ser empático, no pretendo cambiarle, le acepto como legítimo otro. Es decir, no quiero que actúe, ni piense, ni sienta como yo quiero, porque si no, lo que yo hago es invadir su espacio y entonces ya no soy empático, yo estoy siendo invasor porque quiero cambiarte, ¿no? Quiero que tú actúes como yo quiero. Entonces te respeto como legítimo otro, entonces también estoy siendo empático. Y por último es no me hago cargo de tu emoción. Considero esta parte me parece muy importante, que en la parte de emociones seguramente trabajaremos, que es evito la sobreprotección, ¿no? Es decir, si tú sufres, si tienes pena, si estás enfadado, no pretendo anular esa emoción, sino te acompaño en ella. No pretendo hacerme cargo de ti, porque entonces no estoy siendo empático, estoy siendo sobreprotector y lo que llamamos exceso de empatía. Así que bueno, ahí os dejo, estar presente, mirada más allá, gestionar mis juicios, no pretender cambiar al otro y no hacerme cargo de lo que siente. Vale, así que esa es la definición. Y todo esto, esta definición es algo, una cualidad que
tenemos o podemos desarrollar? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Y además, bueno, yo voy a hablar de mi opinión. Yo creo que hay personas que nacen con una facilidad mayor a la hora de mostrar esa empatía a los demás. Al mismo tiempo creo que es un entrenamiento, es una habilidad. Y como habilidad, pues podemos practicarla. De hecho, también los que lo tienen innato necesitan practicarla. Porque depende de lo que el otro necesite, de esta definición que he dicho antes, pues a lo mejor la persona con la que yo estoy hablando lo que necesita es que le dé su espacio emocional. Otro necesita que no le juzgue, otro necesita que esté mucho más presente y le haga ver qué es lo más importante en este momento para mí. Con lo cual, hasta el que lo tiene innato necesita, como el gimnasio, trabajarlo, desarrollarlo, practicarlo, porque depende de tu estado emocional. Si tú no estás bien, por mucho que tengas esta definición, va a ser muy difícil que acompañes a los demás desde esa empatía. Y ya, bueno, pues estamos en el gimnasio de la empatía, ¿vale? Ahora mismo. Tengo mis máquinas para trabajar. Dame qué tips muy concretitos puedo llevar a cabo, puedo llevarme en el bolsillo cuando hablo con alguien para ayudar esa empatía, para trabajar esa empatía y ser consciente de que la estoy trabajando. Vale, para mí los tips, lo primero es parar, respirar. O sea, yo necesito centrarme yo. O sea, lo primero es necesito parar y querer tener la actitud de esa escucha empática. Entonces, lo primero es querer, con lo cual necesito parar mi ritmo. Si voy acelerado, como vamos todos tan deprisa y corriendo, es difícil. O sea, si no paro, es muy difícil que llegue a la empatía. Y después yo creo que hay una herramienta muy poderosa que forma parte de la escucha, que es las preguntas, ¿no? Yo ¿cómo voy a saber qué decirte si antes no te escucho? ¿No? Entonces yo creo que el tip que quizás doy es saquemos a nuestro yo curioso, indaguemos más. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué estás necesitando? Pensar los que me estáis escuchando, ¿no? ¿Cómo os vais a sentir si alguien se para y te hace esas preguntas? Y después ya, como digo yo, pues oye, mira, desde mi punto de vista, no hablar con cátedra. No, es que esto es así, sino introducir, mira, en mi opinión, lo que pienso que te puede ayudar es. Entonces, utilizar esos trucos yo creo que os puede ayudar. Puede ayudar, pues me ha encantado, Mar. Me encanta. Espero que a vosotros también os haya gustado. ¿Sabes qué te invito? Tenemos un segundo episodio en el que vamos a hablar del error. Oh, eso también me encanta. A ver qué os puedo aportar. El miedo al error, así que os invito a que estéis pendientes y seguimos escuchando a Mar. Gracias. B2B Sales Podcast.